Si cada vez que abres tu banca en el móvil sientes una mezcla de miedo, rabia y vergüenza, no es porque seas malo con el dinero, es porque estás intentando sobrevivir en una economía que se ha vuelto casi imposible para la gente normal. Te matas trabajando, pagas todo lo que puedes, recortas en caprichos, y aún así, la renta sube, la luz se dispara, la compra se encarece, y terminas el mes con la misma pregunta silenciosa en la cabeza: ¿cómo puede costar tanto vivir para quedarme con tan poco? En este video voy a ponerle nombre, contexto y lógica a eso que ya llevas sintiendo años. El desajuste brutal entre lo que entra y lo que sale. La culpa que cargan las personas cuando en realidad el sistema es el que está roto. Y la forma en la que puedes dejar de culparte a ti y empezar a ver la película completa. Y deberías quedarte conmigo porque no te voy a dar discursos vacíos. Llevo años estudiando el costo de vida en Estados Unidos, escuchando testimonios de personas que podrían ser tú. Y mi objetivo no es juzgarte, es ayudarte a entender por qué no estás loco, por qué no estás solo, y por qué no es tu culpa. En una frase, este video va de algo muy simple: porque todo es más caro, porque tu esfuerzo rinde cada vez menos, y qué significa vivir en un sistema que exige más y devuelve menos. Vamos con la primera verdad incómoda. No es que administres mal, es que la cuenta ya no cuadra. Se siente antes de que lo veas en las facturas. Empieza con una renta que sube un poco cada año, con una factura de luz que deja de ser un disgusto y se convierte en un golpe, con una compra de supermercado que parece aumentar cada vez que pasas por la misma caja. Millones de personas en Estados Unidos viven esta realidad todos los días. Se levantan, trabajan, pasan horas en el tráfico y por la noche, en silencio, se repiten lo mismo. ¿Cómo puede ser que todo cueste tanto para terminar con tan poco? No son historias de gente irresponsable. Son jóvenes que intentan ahorrar y que 2 días después tienen que sacar ese dinero para gasolina o comida. Son personas que trabajan 6 días a la semana y ya no pueden permitirse las pequeñas cosas que antes les daban alegría. Son familias que ven facturas de electricidad de $500 o $600 y piensan que están haciendo algo mal, cuando en realidad no están haciendo nada mal. El problema de fondo es brutal. El equilibrio entre ingresos y gastos se ha roto. Los salarios llevan décadas moviéndose casi en línea recta, mientras los costos esenciales suben como si pertenecieran a otro país. En los años 70 y 80, los sueldos y los gastos básicos aún caminaban más o menos juntos. Era posible comprar una casa antes de los 30 con un salario estable y disciplina. La universidad no era una condena de deuda de por vida, y la salud, la guardería, el coche, ocupaban una parte mucho menor del ingreso familiar. Hoy, aunque ajustes por inflación, los salarios medios se parecen demasiado a los de finales de los 70, pero vivienda, salud, educación y servicios básicos han subido más de un 70%. La línea de salida para la vida adulta se ha alejado. Te piden correr el mismo maratón que corrieron tus padres, pero ahora el punto de partida está mucho más atrás y el terreno está lleno de obstáculos nuevos. Por eso cuando una chica joven mira a cámara y dice que no es lo mismo y que las generaciones anteriores dejaron el país destrozado, no está odiando por deporte, está pidiendo honestidad, está describiendo una realidad donde trabajar duro ya no garantiza avanzar, solo aguantar. Dentro de un momento voy a hilar esto con la vivienda, y con ese momento en el que te sientas en el coche a final de mes a hacer cuentas con la cabeza. Pero antes, necesitas ver que esto no es una suma de malas decisiones individuales, es una estructura que cambió en silencio. Pasemos al segundo golpe. El techo se ha convertido en una línea de meta que siempre se mueve. Para millones de personas, la crisis de vivienda no es un gráfico. Es el instante en el que cierran la puerta, se desploman en el sofá y se preguntan cómo van a pagar el alquiler del próximo mes. Piensa en alguien que paga más de $1,300 en renta, $650 en coche, $300 en seguro, y encima tiene luz, agua, comida y todo lo demás. Al final del mes no le falta disciplina, le falta aire. Los datos acompañan esa sensación. El precio medio de una vivienda se mueve alrededor de $410 a $420,000, casi 6 veces el ingreso familiar típico. Durante décadas esa relación fue de 3 a 1. Hoy incluso con 2 sueldos. Comprar casa exige unos ahorros que muchos nunca consiguen juntar. Y el alquiler, que antes era el plan alternativo razonable, ya no da respiro. Un apartamento de una habitación ronda de media $1,500, todavía muy por encima de lo que se pagaba antes de la pandemia. Y en ciudades como San Diego, Nueva York, Boston o Miami, esa misma unidad se sube fácilmente por encima de $2,500 o $3,000. Nada de esto es casualidad. Después de la crisis del 2008, la construcción de nuevas viviendas se hundió y nunca volvió al nivel necesario. Las hipotecas pasaron de tipos mínimos a 6 o 7%, cerrando la puerta a compradores primerizos. Grandes y pequeños inversores compraron miles de casas y las convirtieron en alquiler.
reduciendo aún más la oferta para familias. Y en estados como Florida o Texas, el seguro de la vivienda se ha disparado por el riesgo climático, sumando otra piedra en la mochila mensual. El resultado es generacional. La edad media del comprador primerizo está en máximos históricos, a mediados de los 30. Para muchos alquilar ya no es un paso temporal, es una estación en la que llevan años atrapados. Y cuando el techo es tan difícil de conseguir o de mantener, todo lo que sostiene ese techo, luz, agua, internet, transporte, pega todavía más fuerte. Y aquí entra el tercer bloque, las dos rentas que nadie ve, los servicios y el transporte. Muchas familias descubren que el verdadero sablazo no es solo la renta o la hipoteca, son los gastos que giran alrededor, los que parecen pequeños por separado y juntos se convierten en una segunda renta. Piensa en unas facturas eléctricas de verano en una casa normal de Texas, 200 en junio, 650 en julio, y una proyección de casi 2,000 en solo 3 meses, sin mansión, sin despilfarro, solo aire acondicionado para no derretirse, cocinar en casa y poco más. El famoso promedio de $150 al mes en electricidad deja de tener sentido en estados con olas de calor eternas, redes viejas y dependencia total del aire acondicionado. En muchas zonas del sur y el suroeste, facturas de 400 a 600 se repiten mes tras mes. Y la electricidad no viene sola. El agua sube de forma constante en muchas ciudades desde hace años. El servicio de basura y tasas locales añaden su parte. Y el Internet, que antes era un lujo, ahora es una necesidad para trabajar, estudiar y hasta hacer trámites. En muchas regiones, las facturas combinadas de agua, basura e Internet se plantan en 200 o 300 al mes. Súmale a eso el seguro del coche, que se ha encarecido con reparaciones más caras y costes médicos. Para mucha gente pagar 200 o 250 solo en seguro ya es normal. Y luego está el gasto que casi nadie puede evitar: el transporte. Gran parte de Estados Unidos no tiene transporte público funcional. Si quieres trabajar, necesitas coche, el pago mensual promedio de un vehículo nuevo se acerca o supera los $700, y quienes financiaron en los años de tipos altos están viendo cuotas que pasan fácilmente de 1,000, entre gasolina, mantenimiento y seguro. Ir a trabajar se convierte en una inversión obligatoria que devora una parte enorme del sueldo. En un minuto vamos a entrar en el pasillo del supermercado, el lugar donde todo esto se vuelve imposible de ignorar. Pero antes quédate con esta imagen. Mantener un hogar ya no es solo pagar un techo, es sostener una colección de facturas que por sí solas podrían ser el salario de una persona a tiempo completo. Cuarto bloque, la nevera, la tarjeta y el peso de comer todos los días. La renta la puedes renegociar, el coche lo puedes vender, la electricidad la puedes recortar un poco, pero la comida no se puede pausar, no se puede apagar, es la necesidad más básica, y por eso se ha convertido en una de las mayores fuentes de ansiedad económica. Una joven lo resumió de forma dolorosamente clara. Cada vez que cobra separa un poco para ahorrar, se promete no tocarlo, y 2 días después, al mirar el balance, lo retira entero para comida, gasolina y lo básico para llegar a fin de mes. No es ahorro para vacaciones ni para lujos, es dinero para sobrevivir. Esa situación no es un fallo de disciplina financiera, es la señal de que lo esencial se ha vuelto demasiado caro. Los planes alimentarios oficiales hablan de entre $300 y $400 al mes, por adulto en comestibles, según ciudad y nivel de precios. Y aunque la inflación de alimentos ya no suba tan rápido como en los picos recientes, los precios no han vuelto atrás, se han quedado en la cima, lo que significa que cada año el mismo sueldo compra menos comida. Y el problema no es solo cuánto cuesta, es dónde puedes comprar. En muchas comunidades, tanto urbanas como rurales, las grandes cadenas han cerrado o se han concentrado en otras zonas, dejando barrios enteros convertidos en desiertos alimentarios, lugares donde conseguir fruta fresca es casi imposible. La gente depende de gasolineras, tiendas de conveniencia o cadenas de todo a $1 donde lo más barato es procesado, con azúcar y sal en vez de nutrientes. Las familias que intentan estirar cada dólar terminan comprando lo que pueden pagar, no lo que necesitan para estar sanas. El precio oculto aparece más adelante: más problemas de salud, más cansancio, más medicamentos, más facturas médicas. Padres que se saltan comidas para que sus hijos coman, jóvenes que viven con lo mínimo y personas que calculan al centavo cada cosa que ponen en el carrito. Cuando incluso la comida se convierte en una fuente de angustia, el siguiente paso suele ser casi inevitable: entrar en el terreno del crédito para sobrevivir. Quinto bloque. Cuando la supervivencia se financia y el sueño americano se rompe por dentro. Cada vez más personas ya no pagan la vida diaria con efectivo, la pagan con crédito, no porque busquen lujos, sino porque el costo básico de existir se ha despegado de lo que su sueldo puede cubrir. Una creadora enseñó sus gastos mensuales.
alquiler, electricidad, agua, coche, seguro, comida, gasolina, y al final lanzó la misma pregunta que resuena en miles de cocinas. ¿Cuál de estas cuentas dejo sin pagar este mes e intento ponerme al día después? Ahí es donde entra la tarjeta. Al principio como salvavidas, con el tiempo como cuerda que aprieta, la deuda de tarjeta se ha disparado por encima del $1.000.000.000, con tipos medios por encima del 22%. Una deuda de 5,000 puede convertirse en miles extra solo en intereses si apenas puedes con el pago mínimo. Y lo más duro es que gran parte de esa deuda no es por caprichos, sino por comida, gasolina, facturas atrasadas, reparaciones urgentes o visitas al médico. Vivir siempre un paso por detrás se convierte en norma. Ver cómo los intereses crecen mientras el salario se queda quieto. Sentir que la deuda es un compañero permanente y cada mes que pasa el impacto emocional aumenta. Más ansiedad, más culpa, más sensación de fracaso aunque estés haciendo todo lo que puedes. Y ahí es donde el dinero deja de ser el tema principal y aparece algo más profundo: la salud mental y la idea del sueño americano. Muchas personas describen un cansancio que no se resuelve durmiendo, una sensación de correr sin moverse del sitio, trabajar 6 días a la semana, pasar horas en el coche, llegar a casa sin energía para disfrutar ni siquiera de las cosas pequeñas que antes daban alegría. Los estudios hablan de estrés financiero diario para la mayoría del país, no de un susto puntual, de una tensión constante que atraviesa todo: renta que sube sin aviso, facturas impredecibles, seguro del coche que aumenta, deuda que crece incluso cuando pagas. Con ese entorno, planificar a largo plazo se vuelve casi imposible. El famoso sueño americano siempre se resumió en algo sencillo: trabaja duro, toma decisiones razonables, y con el tiempo, tu vida mejorará. Hoy esa promesa se siente frágil. La entrada a la clase media, casa, ahorros, estabilidad, parece más una meta lejana que una consecuencia lógica del esfuerzo. No es que la gente haya perdido ambición, es que se han levantado muros que antes no estaban. Y aún así, hay algo que no desaparece: el deseo de vivir con dignidad, de tener tiempo, espacio y seguridad. Ese deseo sobrevive incluso cuando el sistema aprieta por todos lados. Y ahí aparece la pregunta importante: ¿qué hacemos con esta realidad para que no nos destruya por dentro? Cuando juntas todas las piezas, la vivienda que se aleja, las facturas que no perdonan, la comida que se come tu sueldo, el crédito que se convierte en salvavidas caro y el cansancio emocional que lo cubre todo, entiendes algo clave. Esto no es un fallo personal, es un sistema que empuja a millones en la misma dirección. El costo de vida ya no se mide solo en dólares, se mide en tiempo, en oportunidades perdidas y en energía mental gastada solo para seguir a flote. Pero entenderlo te da algo valioso: claridad. Y la claridad es el primer paso para dejar de vivir esto como si fuera culpa tuya y empezar a tomar decisiones desde la conciencia y no desde la culpa. La parte que nadie puede hacer por ti es esta: mirar tu propia vida y preguntarte qué pieza se parece más a lo que acabas de escuchar. Puede que sea la renta, puede que sea la comida, puede que sea la deuda, o puede que sea el cansancio de sentir que nunca es suficiente. La idea central de todo este video es simple y dura a la vez: no estás roto. Lo que está roto es el equilibrio entre lo que cuesta vivir y lo que te pagan por hacerlo. Y seguir creyendo que eres tú el problema solo le conviene a un sistema que necesita que te culpes para que no lo cuestiones. La verdad que nadie quiere decirte es que esta economía no va a volverse justa por sí sola, pero tú sí puedes volverte cada vez más consciente, más crítico y más estratégico para no dejar que te triture por dentro. Recuerda, eres más grande que tus miedos, más fuerte que tus problemas financieros y más inteligente que el sistema. Sigue aprendiendo, sigue cuestionando y nunca dejes de pensar por ti mismo. Y antes de irte, si este video te aportó algo, suscríbete al canal y activa la campanita. Así el algoritmo entiende que este contenido merece llegar a más personas como tú, y a mí me ayudas a seguir creando videos profundos, honestos y sin filtros. Déjame también tu like y un comentario contándome qué fue lo que más te movió de este video. Nos vemos muy pronto en el próximo. Cuídate mucho y recibe un abrazo fuerte. Bye.